crecer de una manera extraordinaria lo que era obesidad y diabetes mellitus. A partir del 97 empezó a crearse lo que se llama los criterios diagnósticos para diabetes. Y empezaron a clasificar la diabetes mellitus a partir del 97. ¿Ya? Antes del 97 y antes del 96, diabetes mellitus solamente se asociaba a un estado de hiperglicemia, ¿ya? Un estado de hiperglicemia, donde la clasificación antigua de diabetes era para diabetes tipo 1, que eran los insulinodependientes, y para el resto de los diabéticos eran no insulinodependientes. Hoy en día se cambió a partir del 97 la clasificación de la diabetes mellitus porque vieron que en realidad todos los diabéticos van a necesitar en algún momento insulina como su tratamiento y que no era exclusivo solo de los diabéticos tipo 1, sino que todos van a necesitar diabetes gestacional, tipo 2. De ahí partió la clasificación actual que dieron estos de la OMS y las entidades americanas, europeas y todas estas cosas de la clasificación de diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus por otras causas, que aquí viene casi causas, y la última que es diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Y se descartó eso de insulinodependientes y no insulinodependientes, ¿bien? Donde sí se toma en cuenta es que para cada una de estas diabetes tiene su fisiopatología especial, porque resulta que no hay una sola fisiopatología para englobar a la diabetes mellitus como tal. Pasa que para esto, por ejemplo, va a ocurrir que no va a haber producción de insulina porque va a haber muerte de la célula celular, por causas que vamos a ver cuando hablemos de diabetes tipo 1. Pasa que la diabetes tipo 2 mayormente se relaciona en su fisiopatología con una base hereditaria, con sedentarismo y obesidad por mala alimentación. Y entonces la fisiopatología cambia. Pasa que dentro de estas otras causas de diabetes, que aquí tenemos, por ejemplo, enfermedades inflamatorias como pancreatitis, cuadros sindrómicos como por ejemplo la acromegalia, síndrome de Down y otras cosas, síndrome de Cushing, que causa hiperglicemia también, o también tenemos acá las de causa monogénica, que se llama, que va y viene con las partes genéticas llamadas MODIs. No sé si han escuchado, ¿ya? Estas MODIs son monogénicas y viene más que todo la alteración con bases genéticas a nivel cromosomal. Y de las MODIs tenemos un mundo que va de la 1 a la 11 y hoy en día se habla de las MODIs hasta la 13. 1, 2, 3, y cada una va a venir a nivel cromosomal su déficit y las personas van a nacer con diabetes. Y existe también otra diabetes que no está dentro de la clasificación y que no saben dónde englobarla, pero que hasta ahorita no se ponen de acuerdo dónde la van a meter, pero está en este lado, aquí en la mitad. Es como si estuviera en la línea gris, ¿no es cierto? Línea negra, roja y la línea gris, ahí que no se sabe si está limpio o no. Ahí. Y se llama diabetes tipo LADA. No sé si han escuchado. Pasa que en esta diabetes tipo LADA es por destrucción completa del páncreas y las células beta pancreáticas. Solamente que no concuerda con la edad de inicio y con la fisiopatología en sí. ¿Por qué? Porque si bien hay una destrucción, esa destrucción aparece en los adultos jóvenes. Vamos a ver que la diabetes tipo 1, según la edad, empieza en niños hasta joven, más o menos hasta los 18 20 años. La diabetes tipo 2 mayormente es del adulto, donde su inicio es a partir de los 30 35 años. Y la LADA, si bien es parte de la diabetes tipo 1, pero aparece recién esa destrucción entre los 25 años a los 35 años. ¿Ya? Eso es un conflicto dentro e interno dentro de las características de la diabetes y la clasificación. Más hasta ahorita no han modificado para poderla incluir dentro de esta clasificación y solamente se menciona para descartar una diabetes tipo A. ¿Ya? Entonces, un mundo de diabetes es así.
Las que vamos a hablar en este tiempo va a ser de la diabetes tipo 1, tipo 2. Vamos a solo mencionar, ¿ya? Porque es un mundo entre otras causas, ¿ya? Algunas causas importantes, especialmente las MODY, vamos a mencionarlas. Y sí o sí vamos a hablar de diabetes mellitus gestacional. Porque si no, en estas 3 clases no alcanza para nada de hablar de diabetes, ¿ya? Diabetes gestacional nomás es libros enteros y artículos enteros solamente hablar de diabetes gestacional. Y voy a mencionar la diabetes pregestacional, por ejemplo, que es dentro de la clasificación que hay. ¿Qué es la diabetes pregestacional? Son aquellas mujeres que tienen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y que se embarazan, por ejemplo. Y el protocolo cambia para la atención en esas personas. Diabetes gestacional son aquellas mujeres que por primera vez hacen un estado de hiperglicemia en su embarazo, ya sea en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto embarazo, 10º embarazo, pero por primera vez tienen hiperglicemia. Y el protocolo es distinto de atención y la fisiopatología es diferente, ¿ya? Entonces vamos a hacer énfasis en estas 3 diabetes y vamos a mencionar, ¿ya? Porque si no, no vamos a alcanzar. Muy bien. Entonces, esto de la diabetes mellitus que empezó a surgir como pandemia, hasta ahora nosotros seguimos viendo, porque seguramente en las prácticas que van a los hospitales, no sé si van a alguna práctica hospitalaria, y si ustedes leen la historia clínica, la mayoría de los pacientes adultos que ven tienen como antecedente diabetes mellitus, ¿no es cierto? ¿Y qué diabetes mellitus es la que más tiene? Tipo 2. Tipo 2, ¿no es cierto? La de más alta prevalencia, ¿ya? Muy bien. Y para hablar de esto tenemos que recordar algunas cosillas, algunas cositas, ya que son de manera general, como por ejemplo la anatomía del páncreas. ¿Y por qué es importante el páncreas? Porque de aquí vienen las bases para el tratamiento de diabetes mellitus, ¿ya? Porque hoy en día se habla mucho para el tratamiento de diabetes mellitus que de trasplante pancreático, que de trasplante de células madre, que de vacuna, que de qué más habla, cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que recordar que el páncreas es un órgano único, muy lábil, no sé si lo han podido tocar en cadáver, y si lo han visto, la verdad, porque la mayoría se pudre del primero en nuestro organismo cuando morimos, es una de las glándulas, aparte de la hipófisis y de la gónada, que se mueren rápido, ¿ya? Por eso es que dificulta un poquito para hacer un trasplante pancreático y hasta ahora no han logrado con éxito el tratamiento por trasplante pancreático. Pero otra cosa que dificulta, aparte de ser un órgano único, lábil y de difícil manejo, es la irrigación, la inervación que tiene y el lugar donde se sitúa, que es retroperitoneal, ¿no es cierto? Entonces es de difícil acceso. Y los cirujanos que están haciendo este tipo de trasplante pancreático sin resultado hasta ahora, o sea, sin éxito para la cura de diabetes mellitus, tienen dificultades más que todo con las técnicas y el abordaje para hacer un buen trasplante. Porque si bien trasplante de riñón cuesta, ¿no es cierto? Una cosa es que salga con éxito y otra cosa es que el órgano quede para un largo tiempo, ¿no? Porque también hay lo que es el rechazo al trasplante, ¿no? Que es otro factor de dificultad. Entonces, imagínense el riñón, que es más duro, más compacto a comparación del tejido pancreático, ¿no? Entonces, trasplante de corazón, yo creo que es uno de los más fáciles, pero ya vamos a como se creen en Dios en los cardiólogos, vamos a decir, ya es difícil el trasplante cardíaco, ya es difícil, ¿ya? Pero anatómicamente está súper fácil para poder realizar un trasplante. Lo malo, por ejemplo, es que la compatibilidad del trasplante de órganos es otro factor que también interfiere para que salga bueno ese tratamiento para la cura de la diabetes. Muy bien. Entonces, recordando esta anatomía, lo importante de la anatomía es también conocer que hay dos conductos súper importantes, pancreático biliar, ¿no es cierto?, que nos va a unir con el sistema biliar, ¿no?, que se llama sistema bilio-pancreático, que supuestamente hoy día tenían examen de gastro, ¿no? Están así ustedes con eso. Muy bien. Entonces se llama conducto de Wilson y el accesorio se llama conducto de Santorini, ¿no es cierto? Súper importante. Eso más que todo para ver la parte exócrina
insulina del páncreas. Pero lo que nos interesa en endocrinología es esto, la parte endocrina, ¿ya? La parte endocrina. ¿Y qué es lo importante que nos sirve para hablar de diabetes mellitus? Es recordar que estos islotes pancreáticos están compuestos por varias células, como las células beta, productoras de insulina, las alfa, productoras de glucagón, las delta, productoras de somatostatina, y las F, productoras de polipéptido pancreático. De todas estas nos importa lo que es las células beta y las alfa, ¿no es cierto? Productora de insulina y glucagón. Y de este islote, la mayor cantidad son células beta, ¿ya? Beta pancreáticas productoras de insulina. Las otras vienen en menor proporción, ¿bien? Y este islote pancreático, cuando se vaya a producir una diabetes, va a sufrir un daño irreversible, que es una de las causas de la diabetes por muerte de estos islotes o muerte directa de estas células beta pancreáticas, ¿ya? Porque puede ocurrir también que muera todo, ¿no? O que mueran directamente las células productoras de insulina. Muy bien. En cuanto a la insulina, lo que tienen que saber y lo más importante es que es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos de doble cadena y que tiene múltiples funciones, ¿ya? Esta insulina es, vamos a decir que es la llave para abrir el paso a la glucosa, para la utilización de la glucosa en los tejidos. ¿En qué tejido? A nivel del cerebro, a nivel del tejido graso o tejido adiposo, a nivel del hígado, a nivel de la propia célula beta, ¿ya? Entonces, si no hay insulina, no va a haber ese paso para que la glucosa ingrese a estos tejidos, por lo tanto, va a haber un hiperglicemia a nivel plasmático y como consecuencia la persona va a tener diabetes mellitus. ¿Bien? ¿Qué más sobre esta actividad media? En 8 minutos, aproximadamente 6 en Dayton, es importante también saberlo, cumple 2 fases de liberación de insulina, la que se llama insulina prehormona, luego a prohormona y luego a insulina misma dentro de el islote beta pancreático, ¿ya? Más adelantito vamos a ver su importancia. En cuanto a los receptores de insulina, ya mencionar que los IRF1 y los IRF2 son sumamente importantes porque esos son los que van a captar la insulina, van a hacer que viaje y van a hacer que cumplan su función. ¿Bien? Otra cosa también importantísima es la relación de insulina-glucosa, pero no quiero hablar esto antes de mencionar que la glucosa también tiene receptores y transportadores en cada tejido de nuestro cuerpo, en cada milímetro de nuestras células, de nuestra piel, tenemos receptores de glucosa que van a aportar la energía, ¿no es cierto? Y tenemos los llamados GLUT1 hasta el GLUT13. Y si ustedes observan, cada uno de estos GLUT o transportadores y receptores de glucosa van a estar localizados en toda la parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo más importante? Los GLUT4, que están como amarillito, y los GLUT2, ¿ya? El GLUT2 va a ser importante porque se van a encontrar también en las células beta pancreáticas y son los que van a meter glucosa a la célula beta pancreática para que pueda salir la insulina. Porque sin glucosa no hay energía, no hay cómo funcionan también las partes hormonales y celulares, ¿no es cierto? Y por otro lado, este GLUT4, memorícenlo bien, es importante porque estos transportes de GLUT4 va a ser dependiente de mi insulina, ¿ya? Son dependientes de mi insulina. ¿Qué quiere decir? Que estos no se van a mover a meter la glucosa a los tejidos para que sea utilizada si es que no hay insulina. ¿Muy bien? Ejemplo, digamos que todos ustedes están afuera esperando para el examen, ¿no es cierto? ¿No? Para entrar al aula, ¿ya? Supongamos que el aula son los vasos sanguíneos donde está, ¿ya? El plasma y todas esas cosas, y afuera también tenemos plasma, ¿ya? Y ustedes van a hacer lo que son la glucosa, ¿ya? Glucosa que necesita introducirse a la célula. Pero la puerta está cerrada
y no hay cómo ingresen a la célula, ¿no es cierto? Están esperando para entrar. Y ustedes van a esperar a que yo llegue, para que yo abra esa puerta y ustedes puedan ingresar, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo soy la insulina, que tengo que llegar para abrir esa puertita y que ustedes pasen. Lo mismo pasa con estos transportadores dependientes de insulina. Tienen que esperar que haya la insulina para que se cumpla su función de meter la glucosa para la utilización a nivel del tejido cerebral, de hígado, tejido adiposo, de músculos. Me olvidé de poner acá músculos, ¿ya? Y si no hay eso, pues va a haber resistencia a la insulina o va a haber diabetes mellitus directamente. Ahorita vamos a explicar la fisiopatología. Muy bien. Entonces, ¿cómo es este mecanismo de glucosa y insulina y cómo es que pasa esto de la regulación de glucosa e insulina? Aquí intervienen varios factores, ¿ya? Varios factores para que haya la regulación normal en nuestro organismo. Por un lado, vamos a tener, vamos a tratar de dibujar. Yo no soy buena dibujante, pero ahí vamos a estar. Vasos sanguíneos, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, vamos a poner acá, va a ser la célula beta, insulina. Aquí vamos a dibujar otra más chiquitita, que va a ser la célula alfa, que me va a dar el glucagón. Por otro lado, va a estar el hígado. Ay, ya no sé dibujando un hígado, hay medio dificultad, ¿no? Ya. Ay, nos parece un páncreas, Dios mío. Ya, hígado, vamos a ponerlo para que no vamos a complicar. Ya. Muy bien. Hígado, ya. Aquí vamos a ver que están los músculos, vamos a ver acá el cerebro que va a estar, y aquí vamos a ver que va a estar el tejido adiposo, ¿ya? Muy bien. Para la regulación de nuestra glucosa e insulina y para que nosotros estemos en homeostasis, contribuyen varios factores importantes. Todos aquellos. Todos estos de acá son dependientes de mi insulina. ¿Ya? Todos estos tienen el transportador GLUT4. Muy bien, todo esto. Y necesitan a la insulina para poder pues, hacer sus funciones todos estos órganos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, comemos ahorita mismo, nos comemos, no sé, una pizza, bueno, ¿qué te almuerzas? No sé, feijoada, por ejemplo, con soda, no sé, para que ya se da hambre, ¿no? O un churrasco, así todo rico, ¿no? Con yuca, mandioca, creo que se llama y todo, ¿no? Nos comemos eso, va a empezar la distribución y el aislamiento de proteínas, de carbohidratos, de lípidos dentro de nuestro organismo, ¿no? ¿Dónde empieza todo esto? A nivel del estómago con la degradación de estos ácidos grasos que van a venir y van a empezar a destruir y degradar los alimentos en el estómago. Luego va a pasar a nivel intestinal y ahí también van a sacar vitaminas de lo que comimos, si que comimos algo con vitaminas, van a sacar los minerales, van a repartirse las proteínas, van a repartirse los lípidos y va a repartirse la glucosa. ¿Muy bien? Para que pueda pasar al torrente sanguíneo y empezar a cumplir su acción. Pasa que en los intestinos, y me olvidé de anotarlo acá, en los intestinos nosotros tenemos unas enzimas llamadas incretinas. ¿Han escuchado de las incretinas? Que son los GIP y los GLP. ¿Ya? Estas incretinas son enzimas gastrointestinales, pero que también cumplen la función de ayudarnos con la absorción de la glucosa y hacen que me estimule la secreción de insulina para que disminuya la glucosa en la sangre. ¿Ya? Entonces, nosotros comemos, vamos a suponer que comimos puro carbohidrato y más nada. ¿Ya? Comemos, va a venir y se van a activar estas incretinas a nivel intestinal y van a empezar a mandar un estímulo para la secreción de insulina, ¿ya? Y la insulina va a salir para contrarrestar mis estados de glucosa sanguínea, ¿ya? Y que esta glucosa sanguínea esté normal en nuestro organismo y no tengamos estados de hiperglicemia ni de hipoglicemia. ¿Muy bien? Normalmente pasa eso.
¿ya? Si esto no ocurre porque hay una alteración en las incretinas, porque sufres de alguna enfermedad, no sé, tu microflora también se fregó, lo que sea, la primera alarma no va a estar presente y por ende también va a haber una función negativa en cuanto a la insulina, la primera alarma, ¿ya? Otra activación para que ocurra esto de disminución de la glucosa en nuestro organismo y la regulación es a través de los mecanismos de transportadores de los GLUT4. Una vez que esté alta la glucosa sanguínea y ya el primer mecanismo se ha activado para disminuir la glucosa, el resto de los carbohidratos abundantes o de la hiperglicemia que está en sangre abundante van a ser llevados hasta estos órganos para, uno, almacenarse, por ejemplo, en el tejido adiposo en forma de grasa y después ser utilizado. Dos, se va a ir a almacenar a nivel del hígado en forma de glucógeno, ese resto de glucosa que se formó y está en el torrente sanguíneo. Va a irse a músculos, especialmente músculos estriados, para que sea utilizado en forma de energía, porque nosotros nos podemos mover constantemente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a irse a almacenarse, hasta ahí, va a ir a almacenarse, también va a ir a, no, está bien, hasta hígado, músculo y tejido adiposo. Ahí mismo va a ir a almacenarse toda la glucosa que está en el torrente sanguíneo, ¿ya? De esa forma, también la glucosa va a entrar dentro de los valores normales para mantenernos en homeostasis, tanto por la primera señal como también por la segunda señal a través de estos GLUT4 y la introducción del resto de la glucosa obtenida de nuestro churrasco, de nuestro bolo, de todo lo que comamos, ¿ya? Así funciona normalmente para mantenerlo en homeostasis. Yo se lo he resumido porque en realidad esto es bastante, ¿ya? Entonces, otra manera de cómo nuestro organismo tiene la alerta en estados, por ejemplo, de hipoglicemia, porque este es en estado de hiperglicemia. En el estado de hipoglicemia, ya sea porque nosotros no comemos, estamos ayunando, estamos en ayuno intermitente, no me saquen foto, pobrecita, en ayuno intermitente, en lo que sea, se va a dar cuenta, ¿ves? No, el que estaba durmiendo ahí tu compañero se estaba mirando, ¿ya? Entonces, en estados de hipoglicemia, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se van a activar unas hormonas que se llaman hormonas contrarreguladoras, que son hormonas de crecimiento, pH, adrenalina, cortisol y glucagón, que estas son hormonas hiperglicemiantes. Como primera alarma, en estados de hipoglicemia por ayuno, por exceso de ejercicio físico, porque empezaste a hacer una dieta baja en carbohidratos, o sea, cero carbohidratos, y no hay de dónde obtener esa energía, va a haber un mecanismo de regulación con activación de estas hormonas hiperglicemiantes, y entonces va a empezar a regularse los niveles de sangre en plasma, ya va a empezar a haber hiperproducción. ¿Y de dónde va a ser que se salga y que estas hormonas saquen la glucosa? Hay dos vías para que salga la glucosa. Una es agarrar los lípidos y triglicéridos, o sea, las grasas, y convertirla en glucosa por estímulo de estas hormonas, ¿no? Y la otra vía es estimular mis células alfa y producir mayor cantidad de, ¿qué produce? Glucagón, ¿no es cierto? Que me va a aumentar la glucosa. Y ese glucagón va a estimular una tercera producción, que es la salida de glucógeno a nivel sanguíneo. Y con eso va a tratar el organismo de regular nuestro estado de hipoglicemia para los que no comieron hoy día, porque no han desayunado y tal vez no hayan cenado. De esa forma que ustedes están aquí, vivos todavía, ¿no es cierto? Y tal vez la única neurona tratando de entender cómo es esta cosa de la regulación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahorita están ustedes de esa manera, activando su glucagón, activando la salida de su reserva de glucosa a través del glucógeno, ¿no? Y en última instancia, si ustedes continuaran su ayuno
intermitente, más de 16, 20 horas o un día, se va a activar la degradación del tejido adiposo. Por eso es que ahí está la respuesta de que si sirve o no el ayuno intermitente. ¿Sirve? Claro que sí. Y por eso hay horas estandarizadas donde sí va a ocurrir la degradación de los ácidos grasos, o sea, va a empezar la utilización y la disminución de peso. ¿Ya? Mientras más horas de ayuno tengamos, no va a haber mayor, va a acabarse la reserva de glucógeno y va a empezar a obtener glucosa por otra vía y entonces se va a activar la pérdida de peso por activación de energía de estos tejidos grasos. ¿Ya? Porque el cuerpo necesita energía y si no comemos carbohidratos no va a haber energía, pero hay compensación, ¿no es cierto? Tejido graso y reserva de glucógeno. Lo único que la reserva de glucógeno se acaba y se agota rápido, porque no es que tengamos un cuarto entero de glucosa, ¿no? Son células pequeñitas a nivel de los hepatocitos que guardan un poco de ese glucógeno y que se acaban en las primeras 8 horas nuestra reserva de glucógeno, porque va agotando de a poquito. Por eso que si nosotros hacemos un ayuno de 8 horas, las reservas de glucógeno se ven afectadas. Y a partir de las 12 a 16 horas, si continuamos el ayuno, empezamos recién con la degradación del tejido adiposo. ¿Ya? Eso es para que sepan. Muy bien. Entonces, esto hace nuestro cuerpo un estado de hipoglicemia para la regulación de nuestro metabolismo de la glucosa y en estado de hiperglicemia para la activación a través de los alimentos y normalmente que nosotros comemos. ¿Ya? Lo más fácil. Muy bien. Entonces, la insulina nos sirve, por un lado, ¿es buena? Sí. Nos va a servir para disminuir los estados de hiperglicemia en la sangre. Pero también, si tenemos un gran exceso en la alimentación de los carbohidratos, toda esa glucosa que no ha podido disminuir y que ya entró a todos nuestros órganos y que ya está repleta la glucosa, pero tenemos mayor cantidad en plasma, la insulina dice, ¿qué hago? Tengo que tomar decisiones. Bueno, ya está todo repleto, tengo que guardar. Entonces esta glucosa yo la guardo. La voy a guardar en mi tejido adiposo y se va a transformar en grasa. ¿Ya? La voy a guardar en el hígado como reserva. Ay, pero resulta que ya está repleta esa reserva de glucosa. No puedo guardarla. Ahí va a estar pendiente eso, ¿no? Y si hay un exceso exagerado, pues no va a haber dónde guardarla esa glucosa restante. Y entonces va a empezar a llevarte toda la glucosa a nivel del tejido adiposo. Y entonces, como no va a salir, va a empezar a botarte la glucosa por vía urinaria. La persona va a empezar a tener hiperglicemia a nivel sanguíneo. Y de ahí viene la famosa diabetes mellitus, ¿ya? Especialmente la tipo 2, que estamos hablando un poquito de la fisiopatología, ¿ya? ¿Cómo es esto de la resistencia a la insulina? Pasa que antes de que ocurra todo esto de que aparezca la diabetes, hay un estado que se llama prediabético o de resistencia a la insulina. Muy bien, en diabetes tipo 2 es la única que pasa, ¿ya? Todo esto va a pasar lo mismo normalmente, pero pasa que esa persona es sedentaria, come mucho, no hay más donde ya la reserva del hígado, o sea, está depleta, trata de llevar al músculo, pero esa persona como no hace ejercicio, el músculo tampoco no quiere recibir mayor cantidad de azúcar porque la persona para sentada y no hay activación muscular para que meta más glucosa, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, se va a ir a acumular al tejido adiposo en forma de grasa, por eso que de ahí viene la obesidad en primera instancia para la resistencia a la insulina y después recién va a haber pérdida de peso porque va a empezar a utilizar los ácidos grasos. Eso lo vamos a ver en la fisiopatología, pero más o menos es así, ¿ya? Y entonces, este estado de hiperglicemia o de resistencia a la insulina va a durar aproximadamente muchos años. En algunas personas dura entre 5 a 10 años hasta que se manifiesta su diabetes, ¿ya? ¿Qué pasa con diabetes tipo 1, por ejemplo? Las células beta pancreáticas directo no van a producir insulina, ¿no es cierto? Y entonces no hay insulina, va a empezar a alterarse estos receptores de glucosa porque
como no tienen insulina que les abra la llave para que ingrese la glucosa y sea metabolizada, esa glucosa se va a quedar en el torrente sanguíneo y la persona va a tener hiperglicemia, ¿no es cierto? Como no hay insulina que me lleve el resto de la glucosa a los tejidos adecuados, entonces el cuerpo va a empezar a decir, necesito glucosa porque necesitan mis órganos azúcar. Nadie le va a decir, hey, aquí está toda la glucosa, utilízala. No. Lo que va a decir es que actívate, hormona del hambre, que yo necesito glucosa. Me va a activar la grelina y ustedes van a empezar a tener hambre. Supongamos que sus células beta se han muerto, ¿ya? No tienen. Va a activar, y no, obviamente que no, nada, ya pasó. Entonces van a activarse, ¿ya?, su hormona grelina y van a tener hambre. Esa persona va a comer más, va a haber mayor producción de glucosa porque no se va a utilizar, ¿no es cierto? Y al no utilizarse, esa persona va a entrar en un estado de alteración hemodinámico donde esa glucosa, porque es una molécula relativamente grande, va a necesitar mayor cantidad de agua porque va a haber una osmolaridad aumentada en sangre y la persona va a requerir más agua. ¿Qué va a hacer? En primera instancia se van a activar los mecanismos internos de nuestro cuerpo y va a sacar del líquido, del lugar donde haya mayor cantidad de agua al compartimiento donde haya menor. Entonces va a sacar todo ese líquido del espacio intracelular y va a sacarse el potasio justamente que es intracelular, ¿ya? Y entonces esta persona, como no va a poder compensar esa deshidratación o esa hiperosmolaridad, va a empezar a tener sed, ¿no es cierto? Esa hiperosmolaridad plasmática que está aquí va a aumentar la sed y va a haber mayor deshidratación porque también va a empezar a sacar el líquido de la célula, va a haber deshidratación. Va a activarse la hormona grelina para que la persona coma más, por eso es que tiene mayor cantidad de hambre, porque su cuerpo no tiene la energía necesaria, ¿no es cierto? Se van a activar mecanismos de segunda instancia utilizando el tejido adiposo que ya tenía de reserva antes de su resistencia a la insulina o diabetes tipo 1, si es que tenía, y empieza la persona a disminuir de peso. ¿Ya? Ahí está. Polifagia, polidipsia, pérdida de peso. ¿Qué más nos falta? Poliuria. El estado de deshidratación y la hiperosmolaridad, ¿ya?, y la ingesta de agua continua va a hacer que la persona empiece a orinar, mayormente produzca nicturia. ¿Por qué? Porque la persona va a tomar mayor agua para tratar de compensar su hiperglicemia y en eso va a eliminar glucosa también por la orina. Y el riñón se empieza a enfermar a partir del día 1 de que suceda eso. Por eso que las complicaciones de diabetes micro y macrovasculares no empiezan cuando diagnostica diabetes tipo 2, empiezan desde la resistencia a la insulina y se van desarrollando, cosa que cuando le diagnosticas a la persona diabetes tipo 2 ya llega con complicaciones renales, de vista, neuropatía y todo, ¿ya? No pasa lo mismo en diabetes tipo 1. Bueno, entonces ahí está el mecanismo de regulación de la glucosa. Tenemos transportadores de glucosa, que me olvidé de mencionarlo, y los más importantes son los GSLT2, y son más importantes porque hay un medicamento que han creado, ¿ya?, que van a actuar a nivel renal, especialmente en ese transportador de los GSLT2. No sé si han escuchado de los medicamentos que van a hacer, como estos GSLT2 van a estar a nivel del túbulo contorneado proximal y su función es la absorción de glucosa plasmática, o sea, en vez de eliminarse la glucosa por la orina, que normalmente no tiene por qué eliminarse glucosa por la orina, no tiene, ¿ya? Lo que van a hacer estos medicamentos va a hacer que se elimine mayor cantidad de glucosa por la orina y así más o menos eliminar glucosa y tratar de compensar la glucosa plasmática, ¿ya? Pero ahí están todos los transportadores de glucosa que también los tenemos en varios lugares de nuestro cuerpo y cada uno produce una función. Esta de acá
es la célula beta pancreática con su transportador GLUT2, ¿ya? Y es el funcionamiento de cómo es la activación de tanto el ATP para que pueda salir la insulina y pueda cumplir su función. Ya esto es a nivel celular, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por un lado vamos a tener la glucosa a nivel plasmático, tenemos nuestro transportador que va a ingresar, que se llama GLUT2, va a ingresar esa glucosa a la célula y va a empezar reacciones enzimáticas químicas y gracias a esta enzima que se llama glucosinasa va a desfosforilar esta glucosa y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato también se va a volver a desfosforilar y se va a convertir en piruvato, y en la vía del piruvato hay más de 10 reacciones enzimáticas, ¿no es cierto? Hasta llegar a la conversión de ATP, ¿no es cierto? Una vez que haya el ATP, que ya lo estoy viendo, va a hacer que se abran los canales de potasio y por el otro lado que se abran los canales de calcio, porque necesitamos activar que salga esa insulina, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir la despolarización de la membrana de las células beta, haciendo que salga el potasio y que ingrese el calcio. El calcio va a despolarizar y va a activar que estos gránulos de insulina salgan al torrente sanguíneo y se distribuyan a los tejidos necesarios para que haya toda la función que mencioné antes, ¿ya? De esa forma. Muy bien. Entonces, yo sé que esto es así medio, y justo les tocó después del examen, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Qué se va a hacer? No, digo, para leerlo en la casa. ¿Ya? Entonces, hay algunos factores que intervienen para que nos vayamos, porque ya igual tengo hambre. Hay algunos factores que intervienen para el aumento y disminución de la insulina. Para el aumento de la insulina tenemos los factores como el aumento de la glicemia, que va a activar la hiperinsulinemia, el aumento de los ácidos grasos, la hormona GI, el glucagón, cortisol y todas estas cosas van a aumentar la insulina. Y va a haber disminución de la insulina cuando haya disminución de la glucosa, o sea, ¿para qué vamos a necesitar la insulina, no es cierto? Ayuno, somatotapina, que es un inhibidor también de la insulina y del glucagón, y va a haber actividad alfa-adrenérgica, y la leptina también va a hacer que me disminuya mi insulina, produciendo saciedad, ¿no es cierto? Que es la hormona de la saciedad. Muy bien. En cuanto al glucagón, para no mencionar más, es la hormona contrarreguladora de la insulina y los efectos van a ser totalmente contrarios a la de la insulina, ¿ya? Y entonces aquí vamos a quedar para la próxima clase, empecemos a hablar ya de diabetes mellitus y su fisiopatología de cada uno. Espero que ya esté más activo y se traiga un cafecito.